Hola mi gente querida, muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 62 años y vengo desde Valencia, España. Hoy vengo aquí con el corazón en la mano para contarles una historia que me ha marcado profundamente, una historia de traición familiar, de codicia y de cómo la verdad siempre sale a la luz. Déjenme decirles algo, cuando uno piensa que conoce a su familia, cuando uno cree que la sangre es lo más sagrado que existe, la vida te da cachetadas que te despiertan de la forma más brutal. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Imaginen por un momento que después de cuidar a sus padres durante años, después de sacrificar su propia vida por ellos, de repente se enteran de que han sido eliminados del testamento familiar. Pero no solo eso. Imaginen que descubren que todo fue una mentira, una farsa montada por sus propios hermanos. Eso es lo que me pasó a mí, y hoy les voy a contar cada detalle de esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que desafortunadamente es mi realidad. Si esta historia les toca el corazón, si sienten que vale la pena que más gente la escuche, déjenme ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita porque historias como estas necesitan ser contadas. Y no se olviden de comentar de qué ciudad me están viendo, porque me encanta saber que tengo familia por todo el mundo hispano. Les prometo que al final de este video van a entender por qué la paciencia, la observación y sobre todo, guardar las pruebas correctas, puede cambiar completamente el rumbo de una injusticia. Porque lo que ellos no sabían, lo que mis propios hermanos jamás imaginaron, es que yo tenía en mis manos las pruebas que iban a desenmascarar toda su mentira. Para que entiendan bien esta historia, tengo que llevarlos conmigo al pasado, específicamente al año 2015. En ese momento yo vivía una vida bastante tranquila aquí en Valencia. Trabajaba como administrativa en una empresa de seguros, tenía mi apartamento pequeño pero cómodo en el barrio de Ruzafa, y aunque no era rica, nunca me faltó nada. Mis padres, Antonio y Esperanza Vázquez, ya tenían 84 y 81 años respectivamente. Papá había sido mecánico toda su vida y mamá ama de casa. Habían logrado, con mucho esfuerzo y sacrificio, comprar una casa preciosa en Sagunto, a unos 30 kilómetros de Valencia, allá por los años 80. Era una casa de 2 plantas, con un jardín hermoso que mamá cuidaba con tanto amor, y que con los años se había revalorizado muchísimo. Además de esa casa, mis padres habían logrado ahorrar a lo largo de su vida una cantidad considerable de dinero. Papá siempre fue muy previsor, muy trabajador, y aunque no teníamos una vida de lujos, ellos habían logrado juntar alrededor de 250.000 euros entre ahorros, inversiones pequeñas y la casa que ya valía fácilmente 300.000 euros más. Éramos 3 hermanos, yo, Carmen Elena, la del medio, mi hermano mayor Rafael, de 66 años, que vivía en Madrid y trabajaba como ingeniero, y mi hermana menor, Pilar, de 58 años, que se había quedado aquí en Valencia pero en la zona de la playa, en Malvarrosa, casada con un comerciante de nombre Miguel. Durante años, la relación familiar había sido normal, como en cualquier familia. Teníamos nuestras diferencias, nuestros roces de vez en cuando, pero en general nos llevábamos bien. Rafael venía de Madrid cada 2 o 3 meses a visitar a los papás, Pilar los visitaba todas las semanas, y yo prácticamente vivía pendiente de ellos. Déjenme contarles un poquito más sobre mis hermanos porque es importante que entiendan sus personalidades para comprender lo que pasó después. Rafael, mi hermano mayor, siempre había sido el más ambicioso de los 3. Desde pequeño fue el estudioso, el que se fue a Madrid a hacer carrera, el que según mamá había triunfado en la vida. Era ingeniero civil, tenía una empresa pequeña de construcción que le daba buenos ingresos, estaba casado con una mujer llamada Teresa que venía de una familia de dinero, y tenían 2 hijos ya mayores. Pero Rafael tenía un defecto, siempre había sido muy calculador, muy frío para los temas del corazón, y desde que se fue a Madrid, como que se había distanciado emocionalmente de la familia. Pilar, mi hermana menor, era completamente diferente. Ella era más cálida, más familiar, pero tenía otro problema, se había casado con Miguel, un hombre que siempre había tenido problemas económicos. Miguel había tenido varios negocios que le habían salido mal, primero un restaurante que quebró, después una tienda de ropa que también cerró, y en los últimos años se dedicaba a comprar y vender coches usados, pero sin mucho éxito. Pilar siempre había vivido con estrecheces económicas, y yo sabía que eso la agobiaba mucho. Y yo era la que había elegido quedarme cerca de los papás. Nunca me casé, tuve algunas relaciones pero nada serio, y mi mundo siempre había girado alrededor de mi trabajo y mi familia. Tal vez por eso, con el tiempo, me convertí en la hija que más pendiente estaba de Antonio y Esperanza. Si sienten que esta historia los está enganchando, déjenme ese like y cuéntenme en los comentarios si ustedes también han tenido que cuidar a sus padres mayores. Es una experiencia que marca mucho la vida de cualquier persona. El año 2016 fue cuando todo empezó a cambiar. Papá tuvo un problema del corazón que lo llevó al hospital por primera vez en muchos años. Nada grave, gracias a Dios,
pero fue una señal de alarma para todos nosotros. Los médicos nos dijeron que tenía que cuidarse más, hacer menos esfuerzos físicos, tomar medicación regularmente. Mamá, por su parte, empezó a mostrar los primeros signos de lo que después confirmamos que era principio de demencia. Nada muy severo al principio, pero se le olvidaban cosas, se confundía con las fechas, a veces no recordaba si había tomado sus medicinas. Fue en ese momento cuando yo tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre, decidí mudarme con ellos para cuidarlos. Recuerdo perfectamente el día que les propuse la idea. Estábamos los 3 hermanos reunidos en casa de los papás, después de que papá saliera del hospital. Rafael había venido desde Madrid, Pilar estaba ahí con Miguel, y yo les dije, miren, yo creo que los papás necesitan que alguien esté pendiente de ellos todo el tiempo. Papá ya no puede hacer las cosas que hacía antes, y mamá está empezando a tener problemas de memoria. Yo propongo que me mude con ellos una temporada. La reacción de mis hermanos fue, bueno, déjenme decirles que no fue exactamente lo que yo esperaba. Rafael inmediatamente dijo que esa era una excelente idea, que él desde Madrid no podía estar pendiente, pero que por supuesto me iba a ayudar económicamente en lo que fuera necesario. Pilar también estuvo de acuerdo, diciendo que ella venía todas las semanas pero que efectivamente necesitaban cuidado diario. Lo que me llamó la atención en ese momento, aunque no le presté mucha importancia, fue la rapidez con la que ambos aceptaron la propuesta. Como que se les quitó un peso de encima. Pero bueno, yo lo interpreté como que efectivamente era la decisión correcta. En marzo del 2016 me mudé a la casa de Sagunto con mis padres. Alquilé mi apartamento de Ruzafa a unos estudiantes universitarios para no perder esos ingresos, y transformé completamente mi vida. Los primeros meses fueron de adaptación. Tenía que levantarme temprano para preparar el desayuno de papá, asegurarme de que tomara sus medicinas, acompañar a mamá a sus citas médicas, hacer las compras, la limpieza, la cocina, era como volver a ser una cuidadora profesional, pero sin sueldo y con toda la carga emocional que implica ver a tus padres envejecer. Además, tuve que cambiar de trabajo. No podía seguir yendo todos los días hasta Valencia, así que conseguí un trabajo de medio tiempo en una gestoría aquí en Sagunto, que me permitía estar más tiempo en casa pero obvio, ganando menos dinero. Durante este periodo, algo que siempre me pareció extraño era la actitud de Rafael y Pilar. Al principio venían seguido, preguntaban cómo estaban los papás, se mostraban preocupados. Pero con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Rafael pasó de venir cada 2 meses a venir cada 4 o 5 meses. Pilar, que prometió seguir viniendo todas las semanas, empezó a venir cada 15 días, después una vez al mes. Pero eso no era lo más raro. Lo más raro era que cuando venían, siempre tenían conversaciones privadas con los papás. Entraban al salón, cerraban la puerta, y hablaban en voz baja durante horas. Cuando yo preguntaba de qué habían hablado, siempre me daban respuestas vagas, cosas de familia, recuerdos, nada importante. Si ustedes han cuidado a padres mayores, déjenme un comentario contándome su experiencia. Es algo que te cambia la vida completamente, y me encantaría saber que no estoy sola en esto. El año 2017 fue cuando empezaron a pasar cosas realmente extrañas. Para ese momento, papá ya estaba bastante delicado. Había tenido 2 hospitalizaciones más, y aunque seguía siendo consciente y lúcido, físicamente estaba muy débil. Mamá, por el contrario, había empeorado mentalmente pero seguía físicamente bastante bien. Una tarde de abril, estaba organizando los papeles de papá porque tenía cita con el cardiólogo, cuando encontré algo que me dejó helada, una carpeta que no había visto antes, escondida en el fondo de su escritorio, con papeles del notario. Normalmente yo no revisaba sus papeles privados, pero esta carpeta estaba mal ubicada, como si alguien la hubiera puesto ahí apresuradamente. Cuando la abrí, vi que contenía borradores de un testamento nuevo, fechado apenas 6 meses atrás. Mi corazón empezó a latir fuertísimo cuando leí el contenido. Según ese borrador, la casa de Sagunto se la dejaba íntegramente a Rafael, todos los ahorros se dividían entre Rafael y Pilar, ¿y a mí? A mí me dejaba únicamente 5.000 euros y unos pocos objetos personales. 5.000 euros. Después de todo lo que había sacrificado por ellos. Pero lo que más me impactó no fue eso. Lo que realmente me dejó en shock fue ver que ese borrador tenía correcciones escritas a mano, pero no con la letra de papá. Yo conocía perfectamente la caligrafía de mi padre después de tantos años, y esas correcciones estaban hechas con otra letra. Una letra que me resultaba familiar pero que no logré identificar en ese momento. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza. ¿Cómo era posible que papá hubiera hecho un testamento así, tan injusto, sin siquiera comentármelo? ¿Y por qué esas correcciones no estaban hechas con su letra? Al día siguiente decidí hablar directamente con él. Papá, le dije mientras desayunábamos, ayer encontré sin querer unos papeles del notario en tu escritorio.
¿Tú has hecho testamento nuevo? La reacción de papá me confirmó que algo muy raro estaba pasando. Se puso nervioso, empezó a tartamudear, y me dijo que sí, que había actualizado algunas cosas, pero que no me preocupara porque todo iba a estar bien. Pero papá, insistí, según lo que vi, a mí prácticamente no me dejas nada. ¿Eso es justo después de que yo haya dejado mi vida para cuidarte a ti y a mamá? Ahí fue cuando papá me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Carmen, hija, Rafael y Pilar me han explicado que como tú ya vives en la casa y te has beneficiado de no pagar alquiler durante tanto tiempo, sería injusto que además recibas la misma herencia que ellos. Y además, ellos tienen familias que mantener, gastos más grandes. Esas palabras me dolieron como puñales. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que esas no eran palabras de papá. Esa lógica, esa forma de argumentar, no era de él. Alguien le había metido esas ideas en la cabeza. ¿Y quién te dijo eso, papá? ¿Rafael? ¿Pilar? No, no, Carmen, eso lo pensé yo solo. Y ya está decidido, hija. No quiero que discutamos por dinero. Pero yo conocía a mi padre. Después de más de 60 años viviendo con él, sabía cuándo estaba diciendo la verdad y cuándo no. Y en ese momento, estaba claro que no me estaba diciendo toda la verdad. Esa misma tarde llamé a Rafael. Rafael, necesito que hablemos sobre el testamento de papá. ¿Qué testamento, Carmen? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto conmigo. Sé que papá hizo testamento nuevo y que según ese testamento a mí prácticamente no me deja nada. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Carmen, mira, si papá ha decidido algo sobre su herencia, es su decisión. Nosotros no podemos meternos en eso. ¿Cómo que no se pueden meter? ¿Ustedes no han influenciado para nada en esa decisión? Por supuesto que no, y te voy a pedir que no agobies a papá con esas preguntas. Él está delicado de salud y no necesita estrés. Y me colgó el teléfono. Si están siguiendo esta historia, déjenme ese like y compartan el video con alguien que crean que debería escucharlo. Porque lo que viene a continuación va a demostrar hasta qué punto puede llegar la codicia familiar. Después de esa llamada con Rafael, supe que tenía que investigar por mi cuenta qué estaba pasando realmente. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mis propios hermanos me robaban la herencia que me correspondía. Lo primero que hice fue empezar a prestar más atención a las conversaciones privadas que Rafael y Pilar tenían con los papás cuando venían de visita. Ya no les iba a dar el espacio que antes les daba. Si iban a hablar, iba a ser delante de mí. La siguiente vez que vino Pilar, a principios de mayo del 2017, cuando se dirigió hacia el salón con papá para hablar en privado, simplemente lo seguí. ¿De qué van a hablar?, pregunté directamente. Carmen, son cosas nuestras con papá. ¿Puedes darnos un poco de privacidad? No. Ya no. Si van a hablar de temas familiares, yo también soy familia y tengo derecho a estar presente. Pilar me miró con una cara que jamás le había visto. Una mezcla de sorpresa, molestia y algo que parecía culpabilidad. Está bien, Carmen. Solo íbamos a preguntarle a papá cómo se siente, cómo está de salud. Pero durante esa conversación, Pilar hizo varias preguntas que me parecieron muy extrañas. Le preguntó a papá si había hablado con el notario recientemente, si tenía todos los papeles importantes en orden, si había aclarado bien sus últimas voluntades. Esas no eran preguntas normales sobre la salud de papá. Esas eran preguntas de alguien que estaba verificando el estado de un testamento. Cuando Pilar se fue, decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer, empezar a documentar todo lo que pasaba en esa casa. Esa misma noche saqué un cuaderno viejo que tenía y empecé a escribir todo lo que recordaba, fechas de visitas de mis hermanos, conversaciones sospechosas, cambios en el comportamiento de papá, todo. También decidí hacer algo más drástico, empezar a grabar las conversaciones. Ahora, antes de que me juzguen, quiero que entiendan que yo no soy una persona paranoica ni desconfiada por naturaleza. Pero cuando uno siente que está siendo víctima de una injusticia, cuando uno siente que su propia familia lo está traicionando, toma medidas que normalmente no tomaría. Compré una pequeña grabadora digital, de esas que usan los periodistas, y empecé a cargarla siempre conmigo cuando mis hermanos venían de visita. La primera grabación importante que conseguí fue durante una visita de Rafael en junio del 2017. Rafael había venido un fin de semana, y el sábado por la noche, después de cenar, se quedó hablando con papá en el salón mientras yo supuestamente estaba lavando los platos en la cocina. Pero yo tenía la grabadora escondida debajo de un cojín del sofá, y pude capturar toda la conversación. En esa grabación, Rafael le decía a papá: mira, papá, ya hemos hablado de esto varias veces. Carmen se ha aprovechado de la situación. Se mudó aquí para no pagar alquiler, está viviendo gratis, y además va a querer heredar igual que nosotros. Eso no es justo. Pilar y yo tenemos gastos, tenemos familias, tenemos hipotecas. Carmen está soltera,
no tiene hijos, no tiene grandes responsabilidades. Y papá respondió algo que me partió el corazón: sí, hijo, ya sé que es lo justo. Pero me da pena Carmen, ella ha sacrificado mucho por cuidarnos. Papá, pero ella ha elegido eso. Nadie la obligó. Y además, ya se está beneficiando viviendo aquí gratis. No puede pretender además llevarse la misma parte de la herencia. Esa grabación me confirmó lo que yo ya sospechaba: Rafael estaba manipulando a papá para que me dejara fuera del testamento. Pero necesitaba más pruebas. Durante los siguientes meses, conseguí varias grabaciones más. En una de ellas, Pilar le decía a papá: papá, Miguel y yo estamos pasando por una situación muy difícil económicamente. Los negocios no van bien, tenemos deudas. De verdad necesitamos que nos ayudes. Carmen no tiene esas preocupaciones. En otra grabación, Rafael y Pilar hablaban entre ellos, pensando que yo estaba arriba cuidando a mamá. ¿Ya firmó los papeles del notario?, preguntaba Pilar. Sí, ya está todo listo. Carmen no se va a enterar de nada hasta que sea demasiado tarde, respondía Rafael. ¿Y estás seguro de que es legal? ¿No va a poder reclamar después? Pilar: papá está en sus facultades mentales. Puede hacer testamento como le dé la gana. Y nosotros no hemos hecho nada ilegal, simplemente le hemos abierto los ojos sobre la realidad. Pero la grabación que realmente me dejó sin palabras fue una que conseguí en septiembre del 2017. En esa ocasión, Rafael vino específicamente para acompañar a papá a una cita con el notario. Yo quise ir con ellos, pero Rafael me dijo que no era necesario, que solo iban a firmar unos papeles sin importancia. Cuando regresaron, papá estaba muy callado, muy triste. Esa noche, después de cenar, se acercó a mí y me dijo: Carmen, hija, perdóname. ¿Perdonarte por qué, papá? Por todo, hija. Por todo. No entendí en ese momento por qué me decía eso, pero esa noche instalé la grabadora en su habitación porque tenía la sensación de que algo muy importante había pasado. Y efectivamente, esa madrugada grabé una conversación telefónica de papá. No sé con quién hablaba, pero lo que decía me heló la sangre: ¿no puedo vivir con esto? ¿Lo que hice hoy no está bien? ¿Carmen no se merece esto? Ella es la que ha estado aquí, la que nos ha cuidado. ¿Cómo pude firmar eso? Ahí supe que definitivamente había pasado algo muy grave en esa visita al notario. Si esta historia los está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, por favor denle like y suscríbanse al canal. Y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Los últimos meses del 2017 fueron terribles. Papá empeoró muchísimo de salud, tanto física como emocionalmente. Había algo que lo estaba carcomiendo por dentro, y yo sabía que tenía que ver con lo que había pasado en esa visita al notario. Mamá, por su parte, estaba cada vez más desorientada. Algunos días no me reconocía, otros días pensaba que yo era su hermana, otros días tenía momentos de lucidez total. Era muy duro ver cómo se iba perdiendo poco a poco. Durante este periodo, Rafael y Pilar prácticamente desaparecieron. Rafael vino solo 2 veces en esos últimos 4 meses del año, y Pilar apenas una vez al mes. Era como si estuvieran evitando enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho. Yo, mientras tanto, seguía cuidando a los dos, trabajando medio tiempo, y documentando todo lo que podía. Había conseguido ya más de 20 grabaciones de conversaciones comprometedoras, y había empezado también a fotografiar todos los documentos importantes que encontraba en casa. En diciembre del 2017, papá tuvo otra hospitalización. Esta vez fue más seria. Los médicos nos dijeron que su corazón estaba muy debilitado, que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Durante esas 2 semanas que estuvo hospitalizado, algo extraordinario pasó. Una de las noches que yo estaba cuidándolo en el hospital, cuando pensó que yo estaba dormida, papá empezó a hablar en voz baja, como hablándole a Dios: Señor, perdóname por lo que hice. Sé que no estuvo bien. Carmen es buena hija, es la que ha estado aquí. ¿No tenía que haber firmado esos papeles? Pero Rafael me dijo que era lo mejor. No sé qué hacer ahora. Yo me hice la dormida, pero estaba grabando todo con mi teléfono. Al día siguiente, cuando papá se despertó y me vio ahí cuidándolo, me agarró la mano y me dijo: Carmen, hija, hay cosas que tengo que contarte antes de que sea demasiado tarde. Dime, papá. Te escucho. En el escritorio de casa, en el cajón de abajo, hay una llave pequeña. Esa llave abre una caja fuerte que está detrás de los libros en la biblioteca del salón. Ahí están todos los documentos importantes de verdad. ¿Qué documentos, papá? Los documentos que demuestran la verdad, Carmen. Lo que realmente quería hacer con la herencia antes de que tus hermanos me confundieran. Esa información cambió todo. Pero antes de que pudiera preguntarle más detalles, llegó la enfermera y la conversación se cortó. Papá falleció el 15 de enero del 2018, en casa, rodeado de su familia.
Los últimos días había estado muy débil, pero lúcido. Rafael y Pilar vinieron esos últimos días, y por primera vez en mucho tiempo, parecíamos una familia unida enfrentando la pérdida. El funeral fue hermoso. Vino mucha gente, vecinos de Sagunto, compañeros de trabajo de papá de cuando era joven, familia lejana. Papá había sido muy querido, y eso se notó en la cantidad de personas que vinieron a despedirlo. Pero 3 días después del funeral, cuando todavía estábamos en pleno duelo, Rafael pidió que nos reuniéramos para hablar del testamento. Nos juntamos en casa, los 3 hermanos, y Rafael sacó una carpeta con documentos oficiales. Bueno, hermanas, dijo con una seriedad que me parecía casi teatral, como ustedes saben, papá dejó todo arreglado en su testamento. Aquí están los documentos oficiales. Cuando me leyó el contenido, confirmé mis peores temores. Según ese testamento, fechado en septiembre del 2017, la misma fecha de aquella misteriosa visita al notario, papá dejaba la casa de Sagunto íntegramente a Rafael, 150.000 euros a Rafael, 100.000 euros a Pilar, y a mí me dejaba únicamente 10.000 euros y algunos objetos personales. 10.000 euros. De una herencia de más de 500.000 euros en total. Esto no puede ser, dije inmediatamente. Carmen, sé que es duro, pero estos son los deseos de papá. Está todo legal, firmado ante notario, con testigos. Rafael, esto es una injusticia monumental. Yo he cuidado a papá y mamá durante 2 años, he sacrificado mi vida, mi trabajo, todo, ¿y esta es la recompensa? Carmen, intervino Pilar, papá tomó esta decisión porque consideró que tú ya te habías beneficiado viviendo aquí gratis todo este tiempo. ¿Viviendo gratis? ¿Te parece que cuidar a 2 personas mayores enfermas es vivir gratis? Mira, Carmen, me dijo Rafael con una frialdad que me dolió profundamente, entiendo que estés molesta, pero estas fueron las últimas voluntades de papá. Podemos ayudarte económicamente si necesitas un tiempo para reorganizar tu vida, pero el testamento es claro y legal. En ese momento recordé las palabras de papá en el hospital, en el escritorio hay una llave. Está bien, les dije, acepto lo que dice el testamento. Pero me gustaría tener unos días para organizar mis cosas antes de dejar la casa. Por supuesto, me dijo Rafael, tómate el tiempo que necesites. No hay prisa. Lo que ellos no sabían es que yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Esa misma noche, después de que Rafael regresara a Madrid y Pilar se fuera a su casa, fui directo al escritorio de papá. En el cajón de abajo, efectivamente, había una llave pequeña que jamás había visto antes. Fui al salón, a la biblioteca, y empecé a revisar detrás de los libros hasta que encontré lo que buscaba, una caja fuerte pequeña empotrada en la pared, oculta detrás de varios tomos de una enciclopedia. Cuando abrí esa caja fuerte, lo que encontré cambió completamente mi comprensión de toda la situación. Dentro había varios documentos, pero el más importante era un testamento diferente, fechado en marzo del 2016, apenas unas semanas después de que yo me mudara con ellos para cuidarlos. Según este testamento anterior, papá dividía la herencia de manera completamente diferente, la casa se quedaba a mi nombre, reconociendo mi dedicación y cuidado, los ahorros se dividían en partes iguales entre los 3 hermanos, y había además una carta escrita de puño y letra de papá explicando sus razones. En esa carta, papá escribía, Carmen ha demostrado ser la hija más entregada y generosa. Ha dejado su vida para cuidar a su madre y a mí en nuestros últimos años. Es justo que reciba la casa donde ha puesto tanto amor y dedicación. Rafael y Pilar tienen sus vidas establecidas, sus familias, sus trabajos. Carmen merece ser recompensada por su generosidad. Pero eso no era todo. En la caja había también borradores de cartas que papá había escrito pero nunca enviado. En una de ellas, fechada en octubre del 2017, un mes después de firmar el testamento definitivo, papá escribía, no puedo vivir con lo que hice. Rafael me presionó tanto, me dijo tantas cosas sobre Carmen, que terminé firmando algo que no representa mis verdaderos sentimientos. Carmen no se merece esto. Ella es quien ha estado aquí, quien nos ha cuidado con amor. Tengo que encontrar la manera de arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Leyendo esos documentos, entendí que papá había hecho un primer testamento justo, pero que después, bajo la presión de Rafael y Pilar, había cambiado sus últimas voluntades traicionando sus propios sentimientos. Pero lo más importante que encontré en esa caja fuerte fue una grabación. Sí, una grabación que papá había hecho en secreto. En el fondo de la caja había una pequeña grabadora, de esas antiguas que usaban los periodistas en los años 90. Cuando la encendí, escuché la voz de papá, débil pero clara, hablando como si estuviera confesándose, hoy es 23 de octubre del 2017. Me llamo Antonio Vázquez y tengo 85 años. Estoy grabando esto porque necesito que quede constancia de la verdad, por si algo me pasa antes de que pueda arreglar el error que cometí. El mes pasado, en septiembre, mi hijo Rafael me convenció de cambiar mi testamento.
Me dijo que Carmen se estaba aprovechando de nosotros, que no era justo que ella recibiera la misma herencia que ellos cuando se había beneficiado de vivir gratis en nuestra casa. Me presionó tanto, vino tantas veces con los mismos argumentos, que al final accedí a firmar un testamento nuevo que la perjudica terriblemente. Pero ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Carmen es la hija que más nos ha cuidado, la que ha sacrificado su propia vida por nosotros. Rafael y Pilar tienen razón en que ella se ha beneficiado de vivir aquí, pero no han querido ver que también ha sido ella quien ha cargado con toda la responsabilidad de cuidarnos. La manipulación fue muy sutil. Rafael me decía cosas como: papá, no es justo que Carmen herede igual que nosotros cuando ella ya se está beneficiando viviendo gratis. Oh, papá, piensa en los nietos, Rafael necesita el dinero para sus hijos, Pilar está pasando dificultades económicas. Poco a poco me fue convenciendo de que yo estaba siendo injusto con ellos. Pero la verdad es que Carmen merece mucho más de lo que le estoy dejando en ese testamento nuevo. Quiero cambiar las cosas, pero Rafael me ha dicho que si intento modificar el testamento otra vez, van a pensar que estoy perdiendo las facultades mentales por la edad, y eso sería terrible para toda la familia. No sé qué hacer. Espero poder encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Cuando terminé de escuchar esa grabación, lloré como no había llorado desde que era niña. Papá había entendido la injusticia que estaban cometiendo conmigo, pero se había sentido atrapado por las manipulaciones de mis propios hermanos. Pero además de esa grabación de papá, había algo más en la caja fuerte que me dejó completamente en shock. En la caja había también copias de varios documentos que demostraban hasta qué punto Rafael y Pilar habían planificado toda esta situación. Había fotocopias de correos electrónicos que se habían enviado entre ellos, coordinando sus visitas para presionar a papá. En uno de esos correos, fechado en julio del 2017, Rafael le escribía a Pilar: ya hablé con papá otra vez sobre el tema del testamento. Está empezando a ceder, pero necesito que tú también le hagas entender que Carmen se está aprovechando de la situación. La próxima vez que vayas, insístele en que no es justo que ella herede igual que nosotros. En otro correo, Pilar le respondía: tienes razón. Ayer estuve con papá y le dije que Miguel y yo estamos pasando dificultades económicas, que necesitamos la herencia más que Carmen. Creo que le está calando el mensaje. Pero lo más impactante fue encontrar un borrador de carta que Rafael había escrito para que papá la copiara de su puño y letra. Era una carta dirigida al notario explicando las razones del cambio de testamento, pero las palabras no sonaban para nada a las que usaría papá. Era evidente que Rafael había preparado los argumentos que quería que papá diera para justificar la modificación del testamento. También encontré documentos que demostraban que Rafael había estado investigando cuánto valía la casa de Sagunto, cuánto dinero tenían ahorrado mis padres, y había hecho cálculos detallados de cómo dividir la herencia para maximizar su beneficio y el de Pilar. En esos cálculos, había escrito comentarios como: Carmen no tiene hijos, no necesita tanto dinero, o Carmen ya se benefició viviendo gratis, eso hay que descontárselo de la herencia. Era la prueba definitiva de que todo había sido una manipulación planificada y fría por parte de mis propios hermanos. Si ustedes están siguiendo esta historia, por favor denle like y compartan el video. Y cuéntenme en los comentarios: ¿han vivido alguna traición familiar similar? Porque lo que viene ahora es la parte donde yo tomo las riendas de la situación. Con todas esas pruebas en mis manos, sabía que tenía elementos suficientes para impugnar el testamento, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa con cómo manejar la situación. Lo primero que hice fue digitalizar todos los documentos y grabaciones. Los escaneé, los fotografié, los pasé a formato digital y los guardé en múltiples lugares: en mi computadora, en un disco duro externo, en la nube, y también dejé copias físicas en una caja de seguridad en el banco. Después busqué asesoría legal. Contacté con un abogado especialista en derecho de sucesiones aquí en Valencia, el doctor Miguel Hernández, que tenía muy buena reputación. Cuando le mostré todas las evidencias que había recopilado, su reacción fue inmediata: señora Vázquez, esto es un caso claro de manipulación para modificar un testamento. Con estas pruebas podemos no solo impugnar el testamento actual, sino también demostrar que hubo influencia indebida por parte de sus hermanos. El abogado me explicó que en España, cuando se puede demostrar que un testamento fue hecho bajo presión o manipulación, especialmente tratándose de personas mayores, los tribunales suelen ser muy estrictos. Además, el hecho de que existiera un testamento anterior que reflejaba la verdadera voluntad de papá, junto con sus propias grabaciones expresando arrepentimiento, hacía el caso muy sólido. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso?, le pregunté. Dependiendo de si sus hermanos deciden pelear o no, puede tomar entre 6 meses y 2 años. Pero con las evidencias que usted tiene, yo diría que las probabilidades de ganar son muy altas, superiores al 90%. Decidimos preparar una estrategia en 2 fases. Primero, intentar resolver el asunto extrajudicialmente, presentándoles las evidencias a Rafael y Pilar para ver si aceptaban revertir la situación voluntariamente.
Si eso no funcionaba, procederíamos con la demanda formal. A finales de febrero del 2018, llamé a Rafael y a Pilar para pedirles que vinieran a casa porque tenía que hablar con ellos sobre un asunto importante relacionado con la herencia. ¿Qué asunto, Carmen?, me preguntó Rafael. Ya está todo claro con el testamento. No, Rafael, no está todo claro. He encontrado algunas cosas que creo que ustedes deberían ver. Acordamos reunirnos el sábado siguiente en casa de Sagunto. Durante esa semana, yo estuve muy nerviosa, pero también muy decidida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de la situación. El sábado llegaron juntos. Rafael había venido desde Madrid y había recogido a Pilar en Valencia. Cuando entraron a la casa, los noté un poco tensos, como si presintieran que algo importante iba a pasar. Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde tantas veces habían manipulado a papá, y yo saqué una carpeta con algunos de los documentos que había encontrado. Quiero que vean esto, les dije, y puse sobre la mesa el testamento original de marzo del 2016. La cara de Rafael cambió completamente cuando vio el documento. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó. De donde papá me dijo que lo busque. Rafael, este es el testamento que papá hizo cuando realmente estaba en sus cabales, antes de que ustedes empezaran a presionarlo. Carmen, no sé de qué estás hablando. Nosotros nunca presionamos a papá. Entonces puse sobre la mesa las fotocopias de los correos electrónicos que se habían enviado entre ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar fue la primera en hablar. Carmen, ¿tú has estado espiando nuestras conversaciones privadas? Pilar, ustedes estaban conspirando contra mí en la casa donde yo vivía cuidando a nuestros padres. Yo tenía derecho a protegerme. Esto es una invasión de la privacidad, dijo Rafael, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. ¿Una invasión de la privacidad? Rafael, ustedes invadieron la mente de papá con mentiras para robarme mi herencia. Entonces puse sobre la mesa la transcripción completa de la grabación donde papá confesaba su arrepentimiento. Cuando terminaron de leer, tanto Rafael como Pilar estaban pálidos. Muy bien, dijo Rafael después de un largo silencio, ¿qué es lo que quieres, Carmen? Lo que quiero es justicia. Quiero que reconozcan que manipularon a papá, y quiero que se respete su verdadera voluntad. ¿Y cuál sería esa verdadera voluntad según tú? La que está en su primer testamento, la casa para mí, los ahorros divididos en partes iguales entre los tres. Rafael se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón. Carmen, aunque tengas esos documentos, el testamento válido legalmente es el último que firmó papá. Lo demás son papeles viejos. Rafael, tengo grabaciones de ustedes admitiendo que manipularon a papá. Tengo correos electrónicos donde coordinaban la estrategia para presionarlo. Tengo la grabación del propio papá diciendo que se arrepentía de haber firmado ese testamento. ¿Y qué? ¿Nos vas a demandar? Si es necesario, sí. Ahí fue cuando Pilar explotó. Carmen, tú has vivido 2 años gratis en esta casa. Has ahorrado todo el dinero de tu alquiler. No puedes pretender además quedarte con la casa. Pilar, yo no viví gratis. Yo pagué con mi vida, con mi tiempo, con mi dedicación. ¿Cuántas noches te despertaste para cuidar a mamá cuando tenía crisis de demencia? ¿Cuántas veces llevaste a papá al hospital? ¿Cuántas veces limpiaste cuando se hacía encima porque no podía controlar los esfínteres? Pilar se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. Ustedes vieron que yo estaba dispuesta a sacrificar mi vida por cuidar a los papás, y en lugar de agradecérmelo, decidieron aprovecharse de esa situación para quedarse con mi parte de la herencia. Eso no solo es injusto, es cruel. Rafael volvió a sentarse y me miró directamente a los ojos. ¿Qué propones entonces? Propongo que reconozcan voluntariamente que el testamento actual no refleja la verdadera voluntad de papá, y que hagamos una división justa, la casa para mí, los ahorros en partes iguales. ¿Y si no aceptamos? Si no aceptan, mañana lunes presento una demanda por manipulación de testamento, influencia indebida sobre una persona mayor, y lo que sea que mi abogado considere pertinente. Y créanme, con las evidencias que tengo, es muy probable que no solo gane el caso, sino que ustedes queden muy mal parados públicamente. La amenaza legal tuvo un efecto inmediato. Rafael y Pilar se miraron entre ellos con caras de preocupación. Carmen, me dijo Pilar, nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo pensamos que, bueno, que era justo que tú recibieras menos porque ya te habías beneficiado. Pilar, ustedes sabían perfectamente que lo que estaban haciendo estaba mal. Si hubieran estado convencidos de que era justo, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué las conversaciones privadas? ¿Por qué los correos coordinando la estrategia? Rafael intervino. Está bien, Carmen, reconozco que tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera. Pero tampoco exageres. No hicimos nada ilegal. Rafael,
Manipular a una persona mayor para que cambie su testamento puede ser considerado delito en determinadas circunstancias. Mi abogado me ha explicado que en casos extremos puede haber hasta responsabilidad penal. Eso los asustó definitivamente. ¿Responsabilidad penal?, preguntó Pilar. Sí. Cuando se puede demostrar que hubo una manipulación sistemática de una persona mayor para cambiar sus últimas voluntades, especialmente si esa persona expresó posteriormente arrepentimiento, los tribunales pueden considerar que hubo estafa o abuso. No era completamente cierto que hubiera responsabilidad penal en nuestro caso específico, pero yo quería que entendieran la gravedad de lo que habían hecho. Miren, les dije, yo no quiero destruir la familia. Nuestros padres ya están muertos, y ellos no hubieran querido que termináramos peleando en los tribunales. Pero tampoco voy a permitir que me roben lo que me corresponde. ¿Qué plazo nos das para decidir?, me preguntó Rafael. 1 semana. El próximo sábado quiero una respuesta definitiva. Se fueron esa tarde sin decir mucho más, pero yo sabía que estaban asustados. Habían subestimado completamente mi capacidad de reacción, y ahora se enfrentaban a la posibilidad real de perder mucho más de lo que habían ganado con su manipulación. Durante esa semana recibí varias llamadas de ambos. Rafael me llamó 2 veces, tratando de negociar una solución intermedia. Me ofrecía la casa pero quería quedarse con una parte mayor de los ahorros. Pilar me llamó una vez, llorando, diciéndome que entendía mi enojo pero que ellos realmente necesitaban el dinero. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a aceptar soluciones intermedias. O reconocían completamente la injusticia que habían cometido y respetaban la verdadera voluntad de papá, o nos veríamos en los tribunales. El miércoles de esa semana recibí una llamada inesperada. Era Teresa, la esposa de Rafael. Carmen, soy Teresa. ¿Podríamos hablar? Hola Teresa. Dime. Mira, Rafael me ha contado lo que está pasando, y yo quería decirte que, bueno, que creo que tienes razón. Eso me sorprendió mucho. Teresa siempre había sido muy leal a Rafael. ¿De verdad? Sí, Carmen. Yo le he dicho a Rafael que lo que hicieron estuvo mal. Tú cuidaste a tus padres durante años, sacrificaste tu vida por ellos, y no es justo que encima te quiten la herencia. ¿Y qué dice Rafael? Rafael está muy terco, pero yo creo que en el fondo sabe que ustedes se pasaron. El problema es que ya le dijo a nuestros hijos que íbamos a recibir esa herencia, ya hizo planes con ese dinero. Teresa, yo entiendo que ustedes puedan necesitar dinero, pero eso no justifica lo que hicieron. Tienes razón, Carmen. Yo voy a seguir presionando a Rafael para que acepte tu propuesta. Esa llamada me dio mucha esperanza. Si Teresa estaba de mi lado, era muy probable que Rafael terminara cediendo. El sábado siguiente, Rafael y Pilar llegaron puntuales a la cita. Esta vez vinieron con caras más serias, más resignadas. Carmen, me dijo Rafael antes de que yo pudiera hablar, hemos estado pensando toda la semana en esto, y hemos decidido aceptar tu propuesta. No lo podía creer. ¿Era así de fácil? ¿Están seguros? Sí, dijo Pilar. Reconocemos que tal vez no manejamos las cosas bien, y no queremos que la familia termine destruida por un pleito legal. Pero queremos ponerte una condición, añadió Rafael. ¿Cuál condición? Queremos que esto quede entre nosotros. No queremos que nadie más se entere de los detalles de lo que pasó. Rafael, yo no tengo ningún interés en hacer público esto. Solo quiero que se haga justicia. Y otra cosa, dijo Pilar, queremos que nos des un plazo razonable para hacer todos los trámites legales. Cambiar todo esto va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan? 3 meses. Está bien. 3 meses me parece razonable. Nos dimos la mano para sellar el acuerdo, pero yo tenía que admitir que una parte de mí no se lo creía completamente. Había sido demasiado fácil. Después de toda la manipulación, después de toda la frialdad que habían demostrado, ¿de verdad iban a cambiar de opinión tan rápidamente? Mi instinto me decía que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Mi instinto no me había fallado. 2 semanas después de nuestro acuerdo, recibí una llamada del notario que había manejado el testamento de papá. Señora Vázquez, la llamo porque su hermano Rafael vino ayer a mi oficina con una consulta muy específica. ¿Qué tipo de consulta? Quería saber si usted podía impugnar el testamento de su padre, y qué tipo de evidencias necesitaría para hacerlo. Eso me confirmó que Rafael no tenía ninguna intención de cumplir nuestro acuerdo. Estaba buscando la manera de asegurarse de que yo no pudiera hacer nada legalmente. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que eso dependía de muchos factores, pero que en general, impugnar un testamento es un proceso complejo que requiere evidencias muy sólidas de manipulación o incapacidad mental del testador. ¿Le preguntó algo más específico? Sí, me preguntó si grabaciones hechas sin consentimiento de las partes serían válidas como evidencia en un juicio. Ahí entendí la estrategia de Rafael.
Él pensaba que mis grabaciones no iban a ser válidas legalmente, y quería asegurarse de eso antes de romper nuestro acuerdo. Lo que él no sabía es que yo ya había consultado este tema con mi abogado. En España, las grabaciones hechas por una de las partes en conversaciones en las que ella participa sí son válidas como evidencia, especialmente cuando se trata de proteger derechos propios. Y además, yo tenía muchas más evidencias aparte de las grabaciones. Pero decidí no decirle nada de esto a Rafael. Mejor que él pensara que tenía ventaja. 3 días después, Rafael me llamó. Carmen, tenemos que hablar. Dime. Mira, he estado consultando con abogados sobre todo este asunto, y me han dicho que las evidencias que tú tienes no son tan sólidas como pensabas. ¿Ah, sí? Sí. Me han explicado que las grabaciones hechas sin consentimiento no son válidas en los tribunales, y que los correos privados entre Pilar y yo no demuestran nada ilegal. ¿Y entonces qué propones? Propongo que mantengamos el testamento como está. Yo puedo darte un poco más de dinero si necesitas, pero la distribución general se queda como papá la dejó. Rafael, tenemos un acuerdo. Carmen, ese acuerdo lo hicimos bajo presión, cuando pensábamos que tus evidencias eran válidas. Ahora que sabemos que no lo son, no tiene sentido mantenerlo. Ya veo. O sea que me están estafando 2 veces. No es una estafa, Carmen. Es simplemente respetar la última voluntad de papá. Está bien, Rafael. Ya entendí cuál es tu posición. ¿Significa eso que aceptas? Significa que cada uno va a hacer lo que tenga que hacer. Y le colgué el teléfono. Inmediatamente después de esa llamada, contacté a mi abogado. Doctor Hernández, necesitamos presentar la demanda ya. ¿Qué pasó con el acuerdo extrajudicial? Le conté toda la situación, el falso acuerdo, la consulta de Rafael con el notario, su nueva posición. Señora Vázquez, esto es perfecto para nosotros. ¿Perfecto? ¿Cómo puede ser perfecto? Porque ahora tenemos evidencia adicional de que su hermano sabía que estaba cometiendo una injusticia. El hecho de que primero haya aceptado su propuesta, y después la haya rechazado solo cuando pensó que sus evidencias no eran válidas, demuestra conciencia de culpabilidad. ¿Y mis evidencias sí son válidas? Por supuesto que sí. Su hermano recibió asesoría legal incorrecta, o tal vez el abogado que consultó no tenía toda la información. Las grabaciones que usted hizo son completamente válidas porque se hicieron para proteger sus propios derechos, y además tenemos todas las demás evidencias. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? La puedo presentar esta misma semana. Y déjeme decirle algo, después de lo que me acaba de contar, estoy más confiado que nunca en que vamos a ganar este caso. El viernes de esa semana, mi abogado presentó oficialmente la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia. La demanda incluía impugnación del testamento de septiembre del 2017 por vicio de la voluntad del testador, solicitud de reconocimiento del testamento de marzo del 2016 como la verdadera última voluntad, daños y perjuicios por la manipulación sufrida, todas las evidencias documentales, grabaciones y testimonios que habíamos recopilado el lunes siguiente. Rafael recibió la notificación oficial de la demanda. Me llamó inmediatamente, furioso. Carmen, ¿cómo te atreves a demandarme? Rafael, tú rompiste nuestro acuerdo. Yo simplemente estoy defendiendo mis derechos. Esto va a destrozar a la familia. La familia ya estaba destrozada desde el momento en que ustedes decidieron robarme mi herencia. Carmen, te juro que te vas a arrepentir de esto. La única que se va a arrepentir eres tú, cuando veas todas las evidencias que tengo presentadas públicamente en el juzgado. Rafael me colgó el teléfono, pero yo sabía que esa amenaza había sido más bien una expresión de desesperación que de poder real. El proceso judicial duró exactamente 8 meses. Durante ese tiempo, pasaron cosas muy interesantes. Primero, Rafael y Pilar contrataron a un abogado muy caro de Madrid, especialista en testamentos. Cuando ese abogado revisó todas las evidencias que yo había presentado, le aconsejó a Rafael que tratara de llegar a un acuerdo extrajudicial porque el caso estaba muy difícil para ellos. Pero Rafael, movido por el orgullo y la terquedad, se negó a negociar. Segundo, durante el proceso salieron a la luz más detalles de la manipulación que habían ejercido sobre papá. El abogado de Rafael trató de argumentar que papá había estado en plenas facultades mentales cuando cambió el testamento, pero las evidencias demostraban claramente que había estado bajo presión psicológica. Tercero, y esto fue lo más impactante, durante la investigación descubrimos que Rafael había mentido sobre su situación económica. Él le había dicho a papá que necesitaba la herencia por problemas financieros, pero en realidad tenía una situación económica bastante cómoda. Esto lo demostró el análisis de sus declaraciones de renta que tuvimos que solicitar como parte del proceso. El juicio oral se celebró en noviembre del 2018, casi un año después de la muerte de papá. El día del juicio yo estaba muy nerviosa. A pesar de que mi abogado me había asegurado muchas veces que teníamos un caso muy sólido,
Uno nunca sabe qué puede pasar en un tribunal. Rafael y Pilar llegaron acompañados de su abogado de Madrid, un hombre muy elegante que parecía muy seguro de sí mismo. Yo llegué con el doctor Hernández, más humilde pero muy preparado. El juicio duró 2 días completos. El primer día se presentaron todas las evidencias. Mi abogado mostró el testamento original de marzo del 2016, todos los documentos que papá había guardado en la caja fuerte, las grabaciones de las conversaciones manipuladoras de Rafael y Pilar, los correos electrónicos donde coordinaban la estrategia, y la grabación más importante, la confesión del propio papá expresando su arrepentimiento. Cuando se reprodujo esa grabación en el tribunal, vi que Rafael bajó la cabeza y no pudo sostener la mirada del juez. Pilar empezó a llorar. El abogado de Rafael trató de argumentar que todas esas evidencias no demostraban manipulación, sino simplemente que mis hermanos habían expresado sus opiniones sobre la distribución de la herencia, lo cual era su derecho como hijos. Pero cuando el juez escuchó la parte de la grabación donde Rafael le dice a papá: si intentas modificar el testamento otra vez, van a pensar que estás perdiendo las facultades mentales, quedó claro que había habido una manipulación psicológica. El segundo día del juicio fue para los testimonios. Yo testifiqué sobre todo el periodo que había cuidado a mis padres, sobre las conversaciones sospechosas que había observado, sobre el cambio de actitud de papá después de las visitas de mis hermanos. Rafael testificó tratando de minimizar la situación, pero cuando mi abogado le preguntó por qué había aceptado inicialmente mi propuesta de cambiar la distribución de la herencia si él creía que el testamento actual era justo, no supo qué responder. Pilar testificó muy nerviosa, contradiciendo varias veces sus propias declaraciones anteriores. Pero el testimonio más impactante fue el del notario que había redactado ambos testamentos. Él declaró que cuando papá fue a hacer el primer testamento, en marzo del 2016, parecía muy seguro de sus decisiones y tenía muy claros sus motivos. Pero cuando fue a cambiar el testamento en septiembre del 2017, parecía nervioso, inseguro, y en varios momentos pidió confirmación sobre si estaba haciendo lo correcto. Al final del segundo día, cuando se cerraron los argumentos finales, yo tenía una sensación muy positiva sobre cómo había salido todo. La sentencia llegó 3 semanas después del juicio. Mi abogado me llamó un martes por la mañana con la noticia: Carmen, ganamos. ¿En serio? Completamente. El juez ha aceptado todas nuestras peticiones. La sentencia fue contundente. El juez declaró que el testamento de septiembre del 2017 era nulo por vicio en la voluntad del testador. El testamento válido era el de marzo del 2016. Había quedado demostrado que Rafael y Pilar habían ejercido influencia indebida sobre una persona mayor. Me correspondía la casa de Sagunto y 1/3 de los ahorros familiares. Rafael y Pilar tenían que pagar las costas del juicio y una indemnización por daños morales. Cuando leí la sentencia completa, me emocioné muchísimo. No solo porque recuperaba lo que me correspondía, sino porque se había hecho justicia. La verdad había salido a la luz. Pero lo que más me emocionó fue leer en la sentencia que el juez había destacado mi dedicación en el cuidado de mis padres, y había escrito textualmente: la actitud de la demandante, que sacrificó su comodidad personal para cuidar a sus padres mayores durante años, merece reconocimiento y protección por parte de la justicia, no la traición que sufrió por parte de sus hermanos. Como era de esperarse, Rafael y Pilar no recibieron bien la sentencia. Rafael me llamó esa misma tarde: Carmen, vamos a apelar esta sentencia. Esto no se queda así. Rafael, haz lo que tengas que hacer. Pero ya viste que la justicia está de mi lado. Esto es una injusticia. El juez se dejó llevar por tu teatrito. Rafael, el juez se basó en las evidencias. En todas las evidencias que ustedes pensaron que yo nunca iba a tener. Efectivamente, Rafael apeló la sentencia. Pero su abogado de Madrid le dijo claramente que las probabilidades de que la apelación prosperara eran mínimas, y que iba a significar más gastos legales sin muchas esperanzas de éxito. 6 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirmó la sentencia en todos sus puntos. El caso estaba definitivamente cerrado. Después de que se confirmara la sentencia en apelación, pensé que tal vez Rafael y Pilar entrarían en razón y podríamos empezar a reconstruir nuestra relación familiar. Después de todo, éramos hermanos, y nuestros padres no hubieran querido que termináramos enemistados para siempre. Le escribí una carta a cada uno, diciéndoles que aunque había sido doloroso todo lo que había pasado, yo estaba dispuesta a perdonar y a tratar de recuperar la relación familiar. La respuesta de Rafael fue fría y cortante. Me escribió que él consideraba que yo había destruido la familia al llevar el asunto a los tribunales, y que no tenía interés en mantener una relación conmigo. Pilar tardó más en responder, pero cuando lo hizo, me dijo que aunque entendía mi posición, se sentía muy avergonzada por todo lo que había pasado, y que necesitaba tiempo para procesar la situación. Han pasado ya más de 6 años desde entonces, y prácticamente no tengo relación con ninguno de mis 2 hermanos. Pilar me envía un mensaje de felicitación en Navidad y en mi cumpleaños, pero no hemos vuelto a vernos personalmente.
Con Rafael no he vuelto a hablar desde el día que se confirmó la sentencia. Es triste, no voy a mentirles. Porque al final, aunque gané el caso y recuperé mi herencia, perdí a mis hermanos. Y eso es algo que el dinero no puede compensar. Si ustedes están pasando por alguna situación familiar difícil, déjenme un comentario contándome su experiencia. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas luchas. Una vez que todos los trámites legales estuvieron terminados, y la casa de Sagunto quedó oficialmente a mi nombre, tuve que tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Lo primero que hice fue dejar de trabajar en la gestoría de Sagunto y buscar un trabajo mejor en Valencia. Con la tranquilidad económica que me daba tener la casa, podía permitirme ser más selectiva. Conseguí un puesto como supervisora administrativa en una empresa de seguros mucho más grande que donde trabajaba antes, con mejor sueldo y mejores beneficios. Decidí quedarme a vivir en la casa de Sagunto, al menos por un tiempo. Esa casa tenía muchos recuerdos hermosos de papá y mamá, y también muchos recuerdos dolorosos de toda la situación que había vivido. Pero con el tiempo, los buenos recuerdos empezaron a pesar más que los malos. Transformé la casa un poco, la pinté, cambié algunos muebles, la hice más mía. El jardín que mamá había cuidado con tanto amor, ahora lo cuido yo. Cada vez que planto una flor nueva, siento que estoy honrando su memoria. También, y esto fue algo muy importante para mi proceso de sanación, decidí usar parte del dinero de la herencia para hacer algo que papá y mamá hubieran aprobado. Establecí una pequeña beca anual en el Instituto de Sagunto para estudiantes de familias con dificultades económicas. La llamé Beca Antonio y Esperanza Vázquez, en honor a mis padres. Cada año, cuando entrego esa beca, siento que papá y mamá estarían orgullosos de cómo he usado la herencia que tanto trabajo les costó reunir. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas importantes sobre la vida, sobre la familia, sobre la justicia. La primera lección es que nunca hay que subestimar hasta dónde puede llegar la codicia, ni siquiera dentro de la propia familia. Yo jamás imaginé que mis hermanos fueran capaces de hacer lo que hicieron. Siempre pensé que la sangre era lo más sagrado, pero aprendí que para algunas personas el dinero puede más que los vínculos familiares. La segunda lección es la importancia de documentar todo cuando uno siente que algo no está bien. Si yo no hubiera empezado a grabar las conversaciones, si no hubiera guardado todas las evidencias, jamás hubiera podido demostrar la manipulación que sufrió papá. La tercera lección es que la paciencia y la estrategia son fundamentales cuando uno se enfrenta a una injusticia. Yo podría haber explotado emocionalmente desde el primer momento, podría haber confrontado a mis hermanos sin tener las evidencias necesarias, y probablemente hubiera perdido el caso. La cuarta lección, y tal vez la más importante, es que hacer lo correcto a veces tiene un precio alto. Yo gané el caso, recuperé mi herencia, se hizo justicia, pero perdí a mis hermanos. Y aunque estoy convencida de que hice lo correcto, no voy a mentir y decir que eso no me duele. Si están viendo este video y están pasando por una situación familiar difícil, quiero que sepan que entiendo perfectamente lo que sienten. La traición familiar es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona. Muchas veces me preguntan si valió la pena todo el proceso legal, todo el desgaste emocional, toda la destrucción de las relaciones familiares. Y mi respuesta siempre es la misma: sí, valió la pena. No porque el dinero sea lo más importante en la vida, sino porque había un principio en juego. Si yo hubiera aceptado la injusticia, si me hubiera quedado callada, estaría validando la idea de que la manipulación y el abuso son aceptables cuando vienen de la familia. Papá trabajó toda su vida para dejar algo a sus hijos. Mamá ahorró centavo a centavo para que tuviéramos un futuro más seguro. Yo sacrifiqué años de mi vida para cuidarlos cuando más me necesitaban. Era justo que esa dedicación fuera reconocida. Pero más allá de lo personal, había algo más grande en juego: la protección de las personas mayores contra la manipulación familiar. Cada año hay miles de casos de hijos que se aprovechan de padres mayores para modificar testamentos a su favor. Si estos casos no se denuncian, si no se castigan, el mensaje que se envía es que este tipo de abuso es tolerable. Mi caso, aunque pequeño en el gran esquema de las cosas, envió un mensaje claro: la justicia existe, la manipulación tiene consecuencias, y las personas que cuidan a sus padres merecen protección legal. Si ustedes están viviendo una situación parecida a la mía, quiero darles algunos consejos prácticos que pueden servirles. Primero, documenten todo. Guarden correos, mensajes, graben conversaciones si es legal en su país, fotografíen documentos importantes. La evidencia es lo único que los va a proteger en un tribunal. Segundo, busquen asesoría legal temprano. No esperen a que la injusticia ya esté consumada. Un abogado especialista puede orientarlos sobre qué hacer y cómo proteger sus derechos. Tercero, no se dejen intimidar por las amenazas familiares. Es muy común que en estos casos los manipuladores usen el chantaje emocional: vas a destruir la familia, esto es lo que papá hubiera querido, etc. No se dejen convencer.
Si algo está mal, independientemente de quién lo haga. Cuarto, prepárense emocionalmente para las consecuencias. Luchar por la justicia en estos casos casi siempre implica daños en las relaciones familiares. Es importante estar preparados para esa realidad. Quinto, no hagan esto solos. Busquen apoyo emocional, ya sea en amigos, otros familiares, o incluso ayuda profesional si es necesario. Este tipo de procesos son muy desgastantes emocionalmente. Y por último, recuerden que ustedes no son responsables de las decisiones que tomen otros. Si alguien decide manipular, mentir o traicionar, esas son sus decisiones. Ustedes solo son responsables de defender sus propios derechos de manera justa y legal. Aunque sé que es muy poco probable que Rafael y Pilar vean este video, quiero dirigirme a ellos directamente, por si algún día llegan a escuchar esta historia. Rafael, Pilar, durante todos estos años he pensado mucho en ustedes, en por qué hicieron lo que hicieron, en si había algo que yo podría haber hecho diferente para evitar toda esta situación. He llegado a la conclusión de que ustedes no son malas personas. Creo que se dejaron llevar por la codicia, por las dificultades económicas, por una visión egoísta de la situación. Pero en el fondo, sé que ustedes sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. La prueba es que cuando yo los confronté con las evidencias, inicialmente aceptaron cambiar las cosas. Si hubieran estado realmente convencidos de que tenían razón, jamás habrían aceptado mi propuesta. Quiero que sepan que yo los he perdonado. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque cargar con el resentimiento durante años solo me hubiera hecho daño a mí. También quiero que sepan que la puerta está abierta si algún día quieren reconstruir nuestra relación. No pretendo que las cosas vuelvan a ser como antes, porque eso es imposible. Pero sí creo que podríamos llegar a tener una relación respetuosa, basada en el reconocimiento de lo que pasó y en el compromiso de no repetir los errores del pasado. Somos los únicos tres que quedamos de nuestra familia nuclear. Papá y mamá ya no están. Sería muy triste que sus nietos crezcan sin conocer a su tía Carmen, y que yo envejezca sin tener contacto con mis hermanos. Pero eso, por supuesto, es una decisión que ustedes tienen que tomar. Quiero agradecer a todos los que han llegado hasta aquí, que han escuchado mi historia completa. Sé que ha sido larga, sé que ha tenido momentos muy duros, pero también sé que historias como esta necesitan ser contadas. Si sienten que esta historia puede ayudar a alguien más, por favor compártanla. Hay muchas personas que están pasando por situaciones familiares difíciles, que se sienten solas, que no saben si vale la pena luchar por la justicia. Para esas personas, saber que no están solas, saber que se puede ganar, puede hacer la diferencia. Déjenme en los comentarios sus propias experiencias. Cuéntenme si han pasado por traiciones familiares, cómo las han manejado, qué han aprendido. Esta comunidad que hemos creado aquí en el canal es un espacio seguro donde podemos compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente. Y si sienten que mi historia les ha dado fuerza, si sienten que les ha servido de inspiración, dense ese like y suscríbanse al canal. Porque mientras más grande sea nuestra comunidad, más personas podremos ayudar con nuestras historias. Hoy, 6 años después de todo lo que pasó, puedo decir que mi vida está en un buen lugar. Profesionalmente, he progresado mucho. El trabajo en Valencia me ha abierto muchas puertas, y actualmente soy gerente de mi departamento. La estabilidad económica que me dio la herencia me permitió tomar decisiones profesionales más inteligentes, sin la desesperación de quien necesita cualquier trabajo para sobrevivir. Personalmente, he empezado a reconstruir mi vida social. Durante los años que cuidé a papá y mamá, y después durante todo el proceso legal, prácticamente no tenía vida social. Pero poco a poco he ido reconectando con amigos antiguos y haciendo amigos nuevos. También, y esto puede sonarle sorprendente, a los 58 años conocí a alguien especial. Se llama Fernando, es viudo, tiene 62 años, y lo conocí en una actividad de voluntariado aquí en Sagunto. No vivimos juntos todavía, pero tenemos una relación muy bonita, muy tranquila, muy honesta. Fernando conoce toda mi historia, ha sido un gran apoyo emocional, y me ha ayudado a ver que no todos los vínculos familiares terminan en traición. Su familia me ha recibido muy bien, y yo me llevo excelente con sus hijos y nietos. Con respecto a la casa, decidí finalmente quedármela. Al principio pensé en venderla porque tenía muchos recuerdos dolorosos, pero con el tiempo me di cuenta de que también tenía recuerdos hermosos. Aquí viví momentos muy bonitos con papá y mamá, aquí aprendí el valor del sacrificio y la dedicación, aquí descubrí de qué estoy hecha cuando me enfrenté a la adversidad. La casa ahora es un lugar de paz. He creado un pequeño altar con fotos de papá y mamá, donde todas las mañanas les doy los buenos días y les cuento cómo va mi vida. Sé que suena un poco raro, pero para mí es una forma de mantenerlos presentes. No voy a mentir y decir que todo esto no me dejó secuelas. Claro que las dejó. La principal secuela es que ahora soy mucho más desconfiada en las relaciones personales. Antes era una persona que confiaba muy fácilmente en la gente,
que creía que todos tenían buenas intenciones. Ahora soy más cautelosa, más observadora, más analítica de las intenciones de las personas. Esto no es necesariamente malo, porque me ha protegido de otras situaciones potencialmente dañinas. Pero también reconozco que a veces me cuesta trabajo confiar, incluso en personas que claramente merecen mi confianza. Otra secuela es que desarrollé una sensibilidad especial hacia las injusticias familiares. Cuando escucho historias de personas que están siendo abusadas o manipuladas por sus familias, me afecta mucho más de lo normal. A veces Fernando me dice que me involucro demasiado emocionalmente en problemas ajenos. Pero también hay secuelas positivas. Esta experiencia me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Enfrentar a mis propios hermanos, pasar por un proceso legal de casi 2 años, reconstruir mi vida después de todo eso, son cosas que jamás pensé que sería capaz de hacer. También me enseñó el valor de la justicia. Antes de esto, yo era una persona que evitaba los conflictos, que prefería dejar las cosas pasar para mantener la paz. Ahora entiendo que a veces la paz verdadera solo se consigue después de que se hace justicia. Una cosa que quiero destacar especialmente es el tema del cuidado de padres mayores, porque sé que muchas personas que están viendo este video están pasando o van a pasar por esa situación. Cuidar a padres mayores es una de las experiencias más complejas que puede vivir una persona. Por un lado, es un acto de amor profundo, una forma de devolverles un poquito de todo lo que ellos nos dieron. Por otro lado, es física, emocional y económicamente agotador. En mi caso, fue especialmente difícil porque lo hice prácticamente sola. Mientras mis hermanos tenían sus vidas normales, yo había puesto mi vida en pausa para dedicarme completamente a papá y mamá. ¿Me arrepiento de haber tomado esa decisión? No, jamás. Esos 2 años que pasé cuidando a mis padres fueron muy duros, pero también fueron muy valiosos. Pude acompañarlos en sus últimos años, pude asegurarme de que tuvieran una vejez digna, pude despedirme de ellos de la manera correcta. Pero lo que sí me duele es que mis hermanos no valoraron ese sacrificio. Al contrario, lo usaron como excusa para justificar una injusticia. Si ustedes están cuidando a padres mayores, quiero decirles varias cosas. Primero, lo que están haciendo es hermoso y valioso, independientemente de si otros familiares lo reconocen o no. Segundo, no se olviden de cuidarse a ustedes mismos. Yo cometí el error de sacrificar completamente mi bienestar por el de mis padres, y eso no es sostenible a largo plazo. Tercero, documenten todo lo que hacen. No porque vayan a tener problemas como los míos, sino porque es importante que haya un registro de la dedicación que ustedes están mostrando. Cuarto, hablen con sus padres sobre sus últimas voluntades mientras están lúcidos. Es incómodo, es difícil, pero es necesario. Si papá hubiera hablado conmigo sobre sus intenciones testamentarias desde el principio, tal vez hubiera podido protegerlo mejor de la manipulación. Y quinto, busquen apoyo. No traten de hacerlo todos solos. Hay organizaciones, grupos de apoyo, profesionales que pueden ayudarlos tanto práctica como emocionalmente. Quiero terminar esta historia con un mensaje de esperanza, porque aunque mi experiencia fue muy dolorosa, al final salí fortalecida de ella. La vida a veces nos pone en situaciones que jamás imaginamos que íbamos a enfrentar. A mí me tocó descubrir que mis propios hermanos eran capaces de traicionarme de la manera más cruel. Pero también descubrí que yo era capaz de enfrentar esa traición con dignidad, inteligencia y determinación. Si ustedes están pasando por alguna injusticia, si sienten que están siendo abusados o manipulados, quiero que sepan que sí se puede hacer algo al respecto. No es fácil, no es rápido, no es sin consecuencias, pero se puede. La justicia existe, aunque a veces tarde en llegar. La verdad sale a la luz, aunque a veces esté muy bien escondida. Y las personas buenas, aunque a veces parezcan estar perdiendo, al final encuentran la manera de ganar. Yo perdí a mis hermanos, pero gané algo mucho más valioso, gané la tranquilidad de saber que hice lo correcto, gané la seguridad de saber de que estoy hecha cuando me ponen a prueba, gané la satisfacción de saber que papá y mamá estarían orgullosos de cómo defendí sus verdaderas intenciones. Mi gente querida, llegamos al final de esta historia que ha marcado profundamente mi vida. Sé que ha sido un relato largo, sé que ha tenido momentos muy duros, pero espero que les haya servido, que les haya dado fuerza si están pasando por algo similar, o que simplemente les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la justicia y la familia. Quiero agradecer especialmente a todos los que han llegado hasta aquí, que me han acompañado durante esta hora y media contando mi experiencia. Para mí es muy importante poder compartir esta historia, porque sé que hay muchas personas que están viviendo situaciones parecidas y que necesitan saber que no están solas. Si este video les ha tocado el corazón, si sienten que vale la pena que más gente lo escuche, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y sobre todo, compártanlo con personas que crean que pueden necesitar escuchar esta historia. En los comentarios me encantaría leer sus propias experiencias, sus reflexiones sobre lo que les he contado,
sus preguntas si tienen alguna. Esta comunidad que hemos creado aquí es un espacio donde todos podemos apoyarnos mutuamente, donde podemos compartir nuestras luchas y nuestras victorias. Y recuerden siempre, la justicia a veces tarda, pero siempre llega. La verdad a veces se esconde, pero siempre sale a la luz. Y ustedes son más fuertes de lo que piensan para enfrentar cualquier adversidad que la vida les ponga en el camino. Un abrazo muy grande para todos, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia hermosa.